Buenas tardes a todos y gracias por permitirnos que estén estos momentos conectados cada uno de ustedes y con el deseo de que todos estos días de celebración en el día central por el Día del Psicólogo, que es el 30 de abril, continuamos con las conferencias internacionales y componentes que están participando con nosotros con bastante entusiasmo y con dedicación, compartiendo su experiencia y experticia. Uno de ellos es el doctor Milton Eduardo Bermúdez Jaime, quien es investigador en cognición social de la Universidad Nacional de Colombia. Él hizo su licenciatura en la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en psicología de la Universidad de los Andes y es candidato a doctor en psicología de la Universidad de los Andes. Ha sido docente de la Universidad de La Sabana, de la Pontificia Universidad Bolivariana de Bucaramanga, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Asimismo, él en la actualidad se desempeña como director del Laboratorio de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y es coordinador de la red de directores del Laboratorio de Psicología de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Le damos la cordial bienvenida de parte de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Él el día de hoy nos va a tratar de uno de los temas de las líneas de investigación que él realiza, teniendo él varias líneas de investigación como es cognición social, desarrollo cognitivo, métodos cuantitativos, construcción de instrumentos y racionalidad científica. El tema que nos va a tratar hoy día el doctor Milton Bermúdez es apego, comprensión y competencia social en niños de 3 a 6 años. Le damos la cordial bienvenida desde la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Bueno, muchas gracias a todos y pues digamos, doy inicio a la conferencia. Pertenezco como profesor a un grupo de investigación que se llama Desarrollo, Afectividad y Cognición. Este grupo de investigación trabaja, entre otros aspectos, las conexiones entre el desarrollo sociocognitivo y el desarrollo socioemocional. Y un poco lo que quería compartirles el día de hoy es el resultado de una investigación que se realizó entre los años 2009 a 2010, que tiene por título Apego, comprensión y competencia social en niños de 3 a 6 años. Digamos, este tema de investigación surge y tiene, digamos, como fuentes de motivación varias razones. La primera de ellas la constituye una afirmación que Charles Darwin hizo hace ya más de 2 siglos, casi más de 2 siglos, en el libro de las expresiones de las emociones en los animales y en el hombre, en donde él afirma que hay pocas cosas, si es que existe alguna, en la naturaleza que se den sin alguna razón. Esta afirmación darwiniana nos llevó a pensar, a los que pertenecíamos al grupo de investigación y que teníamos, digamos, áreas diferentes de trabajo. Algunos habíamos trasladado mucho en el ámbito de la cognición social, otros habían trabajado específicamente aspectos del desarrollo socioemocional, si era posible que la naturaleza se diera el privilegio de contar con sistemas representacionales diferentes para dar cuenta del funcionamiento sociocognitivo y del funcionamiento socioemocional. Puesto en otras palabras, si nosotros tenemos múltiples sistemas representacionales, o si existe un único sistema representacional que crece, se transforma a lo largo del tiempo, dado que nosotros también estamos muy interesados en el tema del cambio y en el tema del desarrollo. Entonces, una de las inquietudes, digamos, originales que dio paso a este proyecto de investigación
podríamos decir que una pregunta fundamentalmente teórica, que como les decía, tiene sus orígenes en esa afirmación darwiniana de mediados del siglo XIX. Pero adicionalmente, también en la búsqueda de la literatura nos encontrábamos de manera recurrente que los autores venían afirmando desde hace ya más de una década, que yo pienso que también eso es una idea que está muy cercana al sentido común, que las experiencias tempranas en el seno de las familias en las cuales todos crecemos contribuyen, o qué tanto contribuyen, mejor sería, a la comprensión tanto de las emociones como de la teoría de la mente, de la cual me ocuparé un poquito más adelante, como de la competencia social de los niños, dado que pertenecen a ámbitos un poco distantes. El tema de las experiencias tempranas en las familias habían sido abordadas más desde una perspectiva del desarrollo socioemocional, y los otros constructos como comprensión emocional, teoría de la mente y competencia social estaban más cercanos al ámbito de las emociones, al ámbito de la cognición social. Les estaba diciendo entonces que una de las razones que motivaron, digamos, la realización de este proyecto de investigación, básicamente pues eran tratar de establecer si nosotros, desde el punto de vista del desarrollo ontogenético, poseemos múltiples sistemas representacionales o si existe un único sistema representacional. En otras palabras, si existe un sistema representacional que se ocupa de negociar el aspecto emocional o socioemocional, y otro sistema representacional que se encarga de dar cuenta de las conexiones sociocognitivas. Y les decía también que, digamos, en la literatura hay variada documentación y evidencia empírica acerca de cómo las experiencias a las cuales todos nosotros nos enfrentamos en el seno de las familias, pues aportan de manera significativa tanto a la comprensión de las emociones como a la teoría de la mente y a la competencia social de los niños. En particular, en el caso de los niños que hacen su tránsito del mundo escolar, del mundo familiar al mundo escolar, si bien existe, digamos, evidencia que dé cuenta de algunos de los impactos que ese trasegar tiene, de ese paso del ámbito de la familia al ámbito de la escuela, pues todavía falta mucha evidencia que dé cuenta sobre la manera específica como nosotros podemos, digamos, en términos del desarrollo ontogenético, calibrar el impacto que tiene ese cambio o ese tránsito de la familia a la escuela. De otra parte, cuando uno hace una revisión del impacto, y digamos aquí me refiero particularmente a esta segunda viñeta, cuando se aborda el tema de las relaciones familiares y el efecto que tiene sobre la adaptación social en general de los niños, pues lo que uno encuentra es que hay una cierta desconocimiento o negligencia, como ha sido llamado por algunos autores, del papel que cumplen los padres en específico sobre esos ámbitos del desarrollo de los niños. Y por eso las investigaciones, si usted hace una revisión en las bases de datos, van a encontrar que la figura principal que ha sido abundantemente estudiada por parte de los investigadores es la figura de los padres, de la madre, más que la figura del padre, que como les decía poco se ha trabajado, muy poco. La figura que más se ha trabajado es la figura de la madre. También desde el punto de vista metodológico, existen razones
o por lo menos nosotros lo veíamos así en su momento, para podernos aproximar a este tipo de problemáticas. La investigación en el ámbito del desarrollo socioemocional en los primeros 3 años de vida, fundamentalmente, se había ocupado desde el punto de vista metodológico de utilizar como técnica fundamental la observación de la conducta, y pues por obvias razones que digamos podríamos señalar. Una de ellas es que pues es un niño que hasta ahora digamos está en términos de su desarrollo haciendo explosión de esa competencia lingüística. Por eso los autores hayan fundamentalmente utilizado como herramienta de investigación la observación. Sin embargo, uno dice, creemos que con sobradas razones, si uno lo que quiere hacer es una aproximación a los sistemas representacionales, que obviamente no son observables, utilizar la observación solamente permitiría de manera indirecta dar cuenta de lo que está pasando en la mente de esos niños. Y por eso la pregunta de ¿por qué no aproximarnos a ese universo representacional no utilizando medios comportamentales como los que se habían utilizado hasta ese momento, sino empezar a utilizar sistemas simbólicos que estén muy cercanos al universo cognitivo y sociocognitivo y socioemocional del niño? Y por otra parte, los pocos estudios que utilizaban sistemas simbólicos o sistemas representacionales para abordar esos aspectos en el desarrollo del niño mostraban de manera sistemática una inconsistencia en términos de que los hallazgos pues no siempre digamos eran los más adecuados y esperados. Nuestro problema entonces de investigación, como fue planteado, buscaba evaluar si existe alguna relación entre la intensidad de apego que tiene el niño con sus padres, y cuando aquí se utiliza la expresión padres, nosotros de manera específica evaluamos de manera independiente el apego al papá y el apego a la mamá y a otras figuras, que ya más adelante voy a explicar cuáles fueron esas otras figuras, que en términos de la teoría del apego se llaman figuras subsidiarias o secundarias de apego, y otras variables como el nivel de comprensión emocional, de teorías infantiles de la mente y de competencia social en un grupo de niños que estaban en las edades de los 3 a los 5 años de edad, una población que típicamente se conoce en la bibliografía como edad preescolar, o edad, en inglés se dice middle childhood, que es como la niñez intermedia. Entonces este es un problema de investigación que buscaba establecer en principio si existía asociación entre estas variables, y luego si alguna de esas variables permitía explicar las otras, ¿sí? En términos de que si se podría identificar si alguna de ellas explicaba la otra, pues es probable que en algún momento dado nosotros podamos inferir a partir de ello la existencia de un único sistema representacional o de múltiples sistemas representacionales. Entonces, esta diapositiva refleja un poco lo que es el balance de la literatura. Como ustedes pueden ver en el lado derecho del esquema, pues nosotros encontramos una de las variables, que es la variable intensidad de apego, ¿sí? Nosotros en este caso lo evaluamos como apego a la madre, apego al padre y apego a otras figuras. Estas otras figuras se referían a los profesores o a las profesoras, y en el caso particular nosotros tomamos también como referencia a los abuelitos. Y la variable dependiente, digamos, es un constructo que tiene, digamos, es una variable latente que tiene como dimensiones, por una parte,
la comprensión emocional y la teoría de la mente. Si ustedes se fijan en este recuadro, lo que está tratando de indicar este recuadro es que estas dos dimensiones, forman parte de un constructo mucho más amplio que nosotros llamamos cognición o conocimiento social. Algunos autores incluso dicen que no tiene solo estas dos dimensiones, sino que también incluyen la toma de perspectiva dentro de esta variable, y otra variable adicional que sistemáticamente nosotros hemos encontrado que la literatura señala que está asociada fuertemente con el apego, que es la competencia social. Entonces un poco vamos a ver cómo la literatura pues ha identificado cada una de estas variables y si existe, digamos, la posibilidad de que se pueda establecer la asociación en términos de la dirección que señala esta flechita. Vamos entonces a empezar con el tema del apego. Lo que la literatura dice con relación al apego en los primeros años de vida, sobre todo con relación al apego en los primeros 4 años de vida, es, bueno, antes que nada, pues decirles que por apego, digamos, nosotros estamos hablando, siguiendo la propuesta de Bowlby, de una vinculación afectiva intensa, duradera y de carácter singular, en términos de que se desarrolla particularmente entre un cuidador, que se llama cuidador primario, y un niño. Es importante aclarar que cuando se habla de apego, estamos hablando de una relación y no de una característica particular de uno de los sujetos. En términos del desarrollo ontogenético, y un poco lo que intentamos acá presentar en este esquemita, es que durante el primer año de vida, con relación a este apego, lo que se establecen son los patrones básicos de relación y confianza entre el niño y ese cuidador primario, que tradicionalmente pues es la mamá. Durante el segundo año, pues ya establecidos, digamos, los patrones básicos, empieza un proceso de alejamiento de esa figura principal que permite una mayor exploración del mundo, que cuenta de todos modos con el cuidador primario como una base segura. Y hacia el tercer año de vida, digamos, ya aumenta, digamos, esa distancia entre el cuidador primario y empieza todo el proceso de socialización. Les decía entonces, desde el tercer año de vida aparecen ya lo que se llaman las figuras subsidiarias o secundarias, y que constituyen la base de la socialización del niño. La teoría afirma, pero sin mucha evidencia, que hacia el cuarto año de vida aparece un proceso de descentración que implica el establecimiento de nuevos vínculos de apego con otras figuras, ¿sí? Sin embargo, pues todavía quedan por resolverse muchas preguntas, algunas de tipo teórico y otras de tipo metodológico. Desde el punto de vista teórico, la pregunta fundamental es, bueno, ¿cómo se da el tránsito de esa figura primaria a esas figuras múltiples de apego? Y desde el punto de vista del desarrollo de los sistemas representacionales, ¿cómo evolucionan o cómo crecen o potencializan o se complejizan los sistemas representacionales de la relación, lo que en términos de la teoría del apego se ha denominado el modelo interno de trabajo? Y adicionalmente, desde el punto de vista metodológico, digamos, también hay una pregunta que ronda bastante la literatura, es cómo desarrollar nuevos instrumentos de evaluación que permitan hacer una evaluación de cada uno de los componentes del apego. Como les decía entonces, la teoría del apego pues, ha desarrollado gran diversidad de investigación en los primeros 3 años de vida y curiosamente en las edades de la adolescencia y la adultez, pero hay un vacío evidente con relación a lo que sucede en los años preescolares, ¿sí? Son pocos todavía los estudios que hay con relación al papel que cumplen las diversas figuras de apego en esos años y el papel, digamos, que tiene el establecimiento de la relación de apego inicial con las familias y cómo ese modelo de relación se traslada luego a la relación con los pares y a los maestros. Por eso, digamos, es importante seguir aportando con relación a esa área de información. La siguiente variable
es la variable comprensión social. Cuando nosotros hablamos de comprensión social en términos generales, lo que estamos hablando es de esas habilidades que han sido denominadas mentalistas, y es tratar de entender que en el universo de las relaciones interpersonales pues están gobernadas por un conjunto de reglas que facilitan o en algunos casos obstaculizan el intercambio comunicativo, y que finalmente pues esas reglas que se establecen, digamos, están dirigidas pues al mantenimiento de la adaptación del individuo en un entorno social particular. Se reconocen desde el punto de vista de su estructura dos componentes básicos de la comprensión social. Uno, al cual hemos hecho referencia y que ha sido denominado por Repaccioli y Trafolini mecanismos de naturaleza intraindividual, y que están referidos pues al apego, pero también existen otros mecanismos de naturaleza interindividual que están relacionados básicamente con la comprensión de las emociones y con las teorías de la mente. Ya voy a explicar un poquito más el uso que nosotros hacemos del concepto de teoría de la mente, porque no es tan intuitivo. Desde el punto de vista de la comprensión emocional, pues existen muchas investigaciones, pero quizás los autores que más se han destacado en este campo son Horacio Pons, Harris y Derrosnay. Ellos han hecho una recopilación de las investigaciones empíricas más importantes en un trabajo que hicieron en el año 2004 sobre el tema de la comprensión de las emociones en los niños de 3 a los 11 años. Además, producto de la recopilación de estos datos, estos autores han generado un sistema especial que nosotros retomamos para hacer una evaluación de este constructo en particular, el constructo de comprensión emocional. Desde el punto de vista del otro componente de la competencia social, desde el punto de vista interindividual, como decía Rapaccioli y Trafolini, está las teorías de la mente. ¿Sí? En este caso particular son teorías infantiles de la mente. ¿Qué se entiende por teoría infantil de la mente? Es esa capacidad que tiene el niño de atribuirse a sí mismo y a los demás deseos, creencias e intenciones. Lo que la literatura muestra de manera sistemática, acá están citados algunos de los estudios, es que la edad de los 4 años, de los 4 a los 5 años, se ha constituido como la edad crucial en donde la teoría de la mente pues logra su nivel de maduración adecuado para que se pueda, digamos, en términos estrictos, hablar de una comprensión social. Antes de esa edad, lo que la teoría dice es que la mayoría de los niños no comprenden la mente como un sistema representacional, sino que la mente se constituye en un vehículo simple, no en el medio que va a posibilitar el intercambio y la interacción de diferentes aspectos de la relación con los otros. La otra variable, la tercera variable que nosotros trabajamos es la variable competencia social. En el campo de la investigación en desarrollo, la competencia social es quizás la variable que más tradición tiene, más que trayectoria, tradición, y digamos en términos generales se entiende como la manera como el niño se desenvuelve en situaciones de interacción por fuera del círculo familiar más cercano. Y eso, digamos, nos permite establecer ciertas características a lo que sucede en el ámbito familiar. Por eso, digamos, los reportes particularmente que se han utilizado para hablar del tema de la competencia social son los reportes que hacen los compañeros o los profesores. La competencia social, como ha sido documentada en varias partes, ya más de 2 décadas de investigación, se ha considerado el mejor factor de predicción de la adaptación en la vida adulta, ¿sí? Cuando un niño no ha desarrollado adecuados niveles de competencia social, presenta una serie de riesgos, se han identificado problemas de conducta, bajo rendimiento académico, dificultades escolares y laboral. ¿Qué se sabe
hasta ahora en la teoría de las asociaciones entre apego y comprensión social. Pues la primera pregunta que se han formulado los autores es: ¿cuál es el componente central de esta asociación entre apego y comprensión social? ¿Sí? ¿Será que existen dos sistemas representacionales independientes, uno dedicado al tema de para seguir digamos con la misma idea de Paccioli y Trapolini, una de naturaleza intraindividual y otra de naturaleza interindividual, o si existe un único sistema representacional? La otra pregunta, digamos, que ha sido frecuentemente revisada es cómo los niños comprenden sus estados mentales y cómo estos contribuyen a regular el comportamiento con los otros. Y necesitamos pues aportar pues abundante evidencia empírica con relación a esta asociación. Con relación a las conexiones que hay entre apego y comprensión emocional, pues existe en la literatura pues algunos estudios en donde dicen que hay asociaciones significativas entre el apego y la comprensión emocional, es decir, que adecuados niveles de apego favorecen un mejor desempeño en tareas de comprensión emocional. Hay varias estrategias que se han utilizado. Algo similar sucede con algunas de las investigaciones entre apego y teoría de la mente. Aquí están, digamos, citados algunos de los estudios que encuentran asociaciones positivas, pero también existen evidencias, digamos, aquí hay una cosa muy interesante porque hay una aparente contradicción en donde no encuentran ningún tipo de asociación entre apego y teoría de la mente. En todos los estudios, tanto de comprensión emocional como de teoría de la mente, no se ha utilizado el apego al padre, siempre se evalúa con relación al apego a la madre, y por eso, digamos, es uno de los vacíos que la literatura tiene.